Hola, bienvenidos a este nuevo video tutorial. Voy a tratar de explicaros la fórmula empírica y molecular. Es un temario dirigido a cuarto de la ESO, primero de bachillerato e incluso segundo de bachillerato. Veamos un ejemplo. La fórmula del butano es C4H10. Esta es la fórmula molecular, la auténtica, la que representa de verdad el butano. Pero si divido por 2 los subíndices obtengo C2H5. Esta es la fórmula empírica, la que solo nos indica la proporción de átomos de cada tipo, no es la fórmula auténtica. El proceso para hallar la fórmula empírica y molecular sería el siguiente. Primero me tienen que dar unos datos que son la composición centesimal o en tanto por uno de la sustancia. Es decir, que me digan tiene tanto de carbono, tanto de hidrógeno, tanta masa de oxígeno, etc. Y a partir de un proceso que vamos a ver, somos capaces de hallar la fórmula empírica. Pero luego además, si me dan la masa molar, y este dato es muy necesario, se juntan con que ya hemos hallado la fórmula empírica y con las dos cosas juntas obtenemos la fórmula molecular, ¿vale? Entonces, los problemas se pueden clasificar en 3 niveles de dificultad. El primer tipo me dan todos los datos, esto es, me dan la composición centesimal o en tanto por uno, la masa molar y no hay que hacer ningún ajuste o retoque del proceso. En el segundo tipo es como el anterior, pero sí hay que hacer un pequeño retoque o ajuste que ya veremos. Y en el tercer tipo no me dan los datos que necesito, me dan otros datos. Entonces lo primero que tengo que hacer es hallar datos que necesito y después seguir el proceso general con ajuste si hiciera falta. Bien, como siempre os propongo una serie de ejercicios, en total me parece que hay unos 22 ejercicios. Y empezamos de lleno a describir los tipos de ejercicios que nos podéis encontrar. Veamos un ejemplo del primer tipo. Tomo el ejercicio 1 precisamente, de los propuestos. Al analizar un hidrato de carbono hemos obtenido la siguiente composición centesimal: 40% de carbono, 6,71% de hidrógeno y 53,29% de oxígeno. Y por otro lado sabemos que la masa molar es 180 gramos mol. Me piden que calcule la fórmula empírica y molecular. Pues bien, el proceso es muy sencillo. Consideramos que tuviéramos 100 gramos de sustancia y por tanto había 40 gramos de carbono, 6,71 gramos de hidrógeno y oxígeno 53,29. Dividimos cada una de estas cantidades entre las masas atómicas correspondientes. Me dan esa serie de numeritos. Y ahora, el más pequeño de todos ellos es este. Pues vamos a dividir todos estos entre el más pequeño, ¿vale? Entonces tenemos estos números que no salen totalmente exactos, pero salen en plan 1,001 o 2,02 o 1,99. O sea, son números enteros, prácticamente enteros. Y ya hemos terminado. Fijaos que el proceso es súper sencillo. La fórmula empírica es C1H2O1. O sea que estos son precisamente los subíndices que tiene que tener cada uno de los átomos en la fórmula empírica de la sustancia. Y luego, para hacer la fórmula molecular, necesito aplicar esta pequeña fórmula. La masa molar de la sustancia que me han dado es igual a X, no conozco, por la masa molar de la fórmula empírica. Es decir, la fórmula empírica era C1H2O1, le pongo entre paréntesis la masa molar de la fórmula empírica. Entonces, de carbono por 1, más 1 por 2, más 16 de oxígeno por 1, X, y 180 gramos mol, que es la masa molar. Despejo la X y obtengo 6, ¿verdad? Pues bien, ese numerito es el número por el cual hay que multiplicar todos los subíndices de la fórmula empírica para obtener la fórmula molecular. De tal manera que la fórmula molecular es C6H12O6. Problema, como veis, muy sencillo. Vamos a ver uno de segundo tipo. En primer lugar, pues parece que podría ser, es el 14 y parece que podría ser igual que el primero. De hecho, me dan aquí la composición de carbono, hidrógeno y oxígeno, me dan también la masa molar, o sea que en principio parece de primer tipo. Pero ahora, cuando empecemos a hacerlo, veremos. Cogemos las cantidades de carbono, hidrógeno y oxígeno y las dividimos por sus masas atómicas correspondientes. Me dan estos números, veo que el más pequeño es 3,12 y divido todos estos números por el pequeño. Y entonces me dan una serie de números, pero esta vez efectivamente vemos que no salen números enteros. 1,16 no se puede aproximar a 1, aunque esté muy cerca, y 1,33 menos todavía. Entonces, ¿qué hemos de hacer? Pues el ajuste que habíamos dicho. El ajuste este consiste en que voy a multiplicar todos los números estos por un número que hay que buscarlo, por 3, por 2, por 5, por 4, por 6, hasta que al hacer esas operaciones sí me dé resultado todos números enteros. Entonces este es el final. Este es el pequeño ajuste al que hacíamos referencia. O sea que este problema de segundo tipo es igual que el primero, pero hay que hacer este pequeño ajuste si no me dan aquí números enteros, ¿vale? Pero he terminado. La fórmula empírica es, por tanto, C6H8O7 y la fórmula molecular sería de la misma manera que antes.
Masa molar es igual a X por la masa molar de la fórmula empírica. Se opera, se despeja. En este caso sale curiosamente 1, pero no pasa nada. Esto significa que la fórmula molecular coincide con la fórmula empírica. Bueno, y ahora por último veamos un ejemplo del tercer tipo. Vamos a coger el número 6. En este ejercicio vemos que no me empiezan diciendo la cantidad de carbono, hidrógeno y oxígeno y tampoco me dan la masa molar, pero me dan un montón de datos. Este montón de datos tienen que ir enfocados. Lo que tengo que hacer primero, evidentemente, es hallar los datos que necesito. Y vamos a ver cómo lo hago. Me hablan de una combustión. ¿Y eso qué significa? Pues que si cojo el compuesto orgánico y le añado oxígeno, me da CO2 más agua, ¿vale? Entonces, se observa una cosa interesante, y es que el carbono que tenga la sustancia orgánica sale de la sustancia orgánica y va a formar parte del CO2 y no se va a ningún otro sitio más. De tal manera que puedo afirmar que la cantidad de carbono que hay en el CO2 es la cantidad de carbono que tiene la sustancia orgánica. De la misma manera, el hidrógeno que tiene la sustancia orgánica es el hidrógeno que tiene el agua. Entonces, basándose en este hecho, pues vamos a hallar la composición de la sustancia de la forma así de sencilla. Voy a multiplicar 1,869 gramos de C2 que me han dicho que le habían formado por este factor de conversión, que es muy fácil de entender porque tengo 44 gramos de C2. ¿Eso qué es? Eso es la masa molar del CO2. ¿De dónde lo he obtenido? De sumar 12 gramos de carbono, la masa atómica, más 16 por 2 de los oxígenos, me da 44. Y en esos 44 gramos de C2 está claro que hay 12 de carbono. De hecho, así es como he hallado la masa molar, sumando 12 del carbono más 16 por 2 de los oxígenos. Entonces, si multiplico la cantidad que me han dado de C2 por este factor de conversión, me dará la cantidad de gramos de carbono que tiene mi compuesto, que tiene el C2, pero ya hemos deducido antes, hemos razonado antes, que esa cantidad de carbono es la que tiene el compuesto orgánico, ¿vale? De la misma forma hacemos lo del hidrógeno. Esta cantidad de hidrógeno es la que tiene el agua y será por tanto la que tiene el hidrocarburo. Y para hallar el oxígeno no podemos hacer lo mismo, pero como nos han dado la cantidad total de compuesto, le restamos la cantidad de hidrógeno que tiene y la cantidad de carbono y me da la cantidad de oxígeno. Fijaos que el oxígeno no se podía haber hecho igual porque el oxígeno estaba en la reacción química de combustión, en la fórmula orgánica, también estaba en el oxígeno del aire, en el CO2 y en el agua. Entonces es mucho mejor hacer esto. Ahora, por último, hallamos la masa molar, que tampoco me la han dado, para lo cual, como sé que es un gas, me han dado características de presión, temperatura, volumen, etcétera. Pues aplico la ley general de los gases en esta forma donde he puesto que los moles es la masa entre la masa molar. Sé todo menos la masa molar y de ahí voy a despejarla. Sustituyo datos, ¿veis? Y hago la masa molar. Entonces ya tenemos el problema prácticamente enfocado como si fuera de tipo 1. Ya sé la cantidad de carbono, hidrógeno y oxígeno que tiene el compuesto orgánico y ya sé la masa molar. Entonces ya es como si fuera de tipo 1. Cojo estas cantidades, las divido entre las masas atómicas correspondientes, obtengo estos números, veo que el más pequeño es este, pues divido todos entre el más pequeño y me salen números enteros o muy próximos a números enteros. Entonces he terminado. La fórmula empírica la tengo ya. Es C1H2O1. ¿Vale? Para hallar la fórmula molecular, la misma fórmula de antes, la masa molar de la sustancia es X veces la masa molar de la fórmula empírica. Lo efectúo, hallo la X, que resulta que es 2. Entonces hay que multiplicar por 2 los subíndices de la fórmula empírica para encontrar los subíndices de la fórmula molecular. Y hemos terminado. Espero que con este vídeo se hayan aclarado todas las posibles dudas y si no, pues me las preguntáis en clase. Ni que decir tiene que para hacer los ejercicios, pues paráis el vídeo, hacéis los ejercicios y observar que están las soluciones puestas al lado de cada ejercicio, ¿vale? Si no saliera, pues también me lo preguntáis en clase. Bueno, pues un saludo.